Bien, mis amados, nosotros estamos en una serie que ya esta es la quinta predicación, la serie Los unos a los otros, los unos a los otros. Para los amigos que nos visitan por primera vez, básicamente tomamos este tema porque nosotros apenas estamos fundando la iglesia. Esta es nuestra cuarta reunión en este lugar. Escúchenme, usted nos está acompañando a la formación de una iglesia. Todas las iglesias han empezado así, han empezado en una casa, en un grupito pequeño. Así empezó el cristianismo. El cristianismo empezó Jesús reuniéndose con 12 discípulos y después esos discípulos compartieron con otros y ya después fueron mucho más. Después habían otros 70 fuera de los 12 y después hubo una parte cuando ya se reunían y ya eran como 120 cuando el Espíritu Santo se manifestó. Entonces la iglesia empezó y después se reunieron también en casas. Ahora, ¿por qué empezamos este tema? Empezamos este tema porque para nosotros, cuando estamos estructurando una iglesia, para nosotros es importante entender qué es una comunidad. A veces tenemos la visión de iglesia, de un templo, de paredes, pero no tenemos una noción sana de qué es una comunidad. Y hablamos de la comunidad de Jesús. La iglesia a veces la asociamos es con paredes. Por eso, sí, el templo es una palabra bonita, pero yo casi no la uso. Yo uso más bien la palabra comunidad o iglesia, porque el templo lo asociamos es con edificios. Y la iglesia es más que un edificio. Es decir, nosotros seguiremos siendo iglesia reunidos aquí o en otro lugar. Seguimos siendo iglesia, porque la iglesia no es este local, no son las sillas. La iglesia somos nosotros los que estamos en este lugar. Bien, ahora, nosotros compartimos varias cositas cuando uno está construyendo una comunidad. Pablo, cuando empezó a fundar las iglesias, él empezó a desarrollar el concepto de los unos a los otros para dejar claridad que era una comunidad. Entonces, eso es lo que yo voy a hacer. Como para los que nos visitan hoy de pronto no saben lo que vimos las semanas pasadas, nosotros vimos un texto bíblico que lo encontramos en Romanos 12:5. Romanos 12:5. Y dice, somos miembros los unos de los otros. Vimos una charla en un retiro que compartimos que somos miembros los unos de los otros. Después compartimos en este lugar Romanos 12:10, cuando estuvimos compartiendo, amémonos los unos a los otros con amor fraternal. Mire ese unos a los otros, eso es comunidad. Ya dimos toda una charla sobre eso. Después compartimos también otra predicación aquí en un sábado. Compartimos Romanos, también en el versículo 10, Romanos 12:10. Demos preferencia los unos a los otros. Demos preferencia los unos a los otros. Y después compartimos Romanos 15:5. Fue la semana pasada. Compartimos, vivamos en plena armonía unos con otros, como corresponde. ¿A quién? ¿Cómo corresponde a quién? A los seguidores de Cristo Jesús. Pero miren lo que dice, vivamos en plena armonía unos con otros. Hoy vamos a desarrollar, estamos en el mismo tema, pero hoy vamos a mirar unos a los otros. Hay otro tema que vamos a mirar hoy. ¿Qué he tratado yo? Yo he tratado de no revolver los temas. Me encanta cuando yo predico concentrarme en un solo tema. Y ese tema lo vamos desarrollando. Ahora, ese tema tiene que ver cada semana uno con el otro. Por eso usted dice, eso como que ya lo vimos. Sí, lo vimos porque estamos hablando de una enseñanza que es de Pablo, que es completa. Él habló más de 40 unos a los otros, que se pueden resumir en 12. Ya vamos en 5 hoy, de los 12 que voy a compartir. Lo que voy a compartir hoy está en el versículo 7 sobre todo. Lo tienen ahí en la pantalla. Romanos, capítulo 15, versículo 7, y dice el apóstol Pablo, por lo tanto, acéptense unos a otros tal como Cristo los aceptó a ustedes, ¿para que qué? Para que Dios reciba la gloria. Escuche tan profundo ese versículo. Para que Dios reciba la gloria, ¿qué tenemos que hacer? Vamos a leerlo al revés. Para que Dios reciba la gloria, ¿qué tenemos que hacer? Aceptarnos unos a otros tal como Cristo los aceptó a ustedes. Padre, una vez más oro y te pido, Espíritu Santo, que abras nuestro entendimiento para que este versículo lo podamos desarrollar y entender en su plena expresión
para que salgamos de este lugar con la firme convicción de que has hablado a nuestro corazón. Te lo pido, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Bien, una de las cosas, voy a empezar con una pequeña introducción. Una de las cosas que más daña la unidad de la iglesia, escúchenme bien, lo que más daña la unidad de la iglesia es el legalismo de muchos creyentes. Escuchen, que oí despacio. Legalismo. Eso daña mucho la unidad de la iglesia. La charla de hoy, todas son importantes, pero la charla de hoy es la conferencia, la predicación, la homilía, el sermón, como quieras llamarlo. La conferencia de hoy es muy, muy importante, porque esto va a sentar bases para la fundación de nuestra iglesia. Y hoy quiero que entienda ese concepto tan importante de aceptarnos los unos a los otros. Básicamente, cuando les digo que el legalismo daña la unidad de la iglesia, básicamente es porque los legalistas lo que hacen es que basan la espiritualidad o la madurez de un discípulo de Jesús basado en reglas y en prohibiciones. Y ahí estamos mal. Por eso iglesias que se fundan basado en reglas y en prohibiciones empiezan mal. Porque el Señor no empezó así. Los discípulos no empezaron así. Cuando fundaron las iglesias del Nuevo Testamento, nosotros aquí estamos fundando una iglesia no para parecernos a la iglesia de Julanito ni de Peranito. Nosotros queremos fundar esta iglesia, pero que nos parezcamos a la iglesia del Nuevo Testamento. Yo sé que eso es una utopía para muchos, pero podemos parecernos a las iglesias del Nuevo Testamento porque tenemos las directrices, eso es lo que estamos estudiando. Entonces, cuando la aceptación, escuche esto, cuando la aceptación o rechazo de otra persona, hablando de creyentes en la iglesia, está basado en una definición legalista, esto conduce rápidamente a una conducta de enjuiciamiento. Ahí es donde empezamos a juzgarnos los unos a los otros. Eso nos lleva a una pseudo espiritualidad. Si usted ha estado en la universidad, sabe que eso se maneja mucho, la palabra pseudo, ¿cierto? Cuando se habla de falsedad. Esto es pseudo, eso lleva a un pseudo, ¿pero qué? Espiritualidad, una pseudo espiritualidad, como lo quiere decir. Es decir, a una espiritualidad falsa. Y sí que abundan las iglesias donde están basadas en reglas y en prohibiciones, y ahí tenemos al súper espiritual en la iglesia, pero cuando sale de la iglesia, ¡uy, Dios mío! Su vida da mucho que desear. Es porque está fundamentada solo en reglas y en prohibiciones. Ahora, el problema cuando fundamos una iglesia en prohibiciones, en reglas, en cosas legalistas, eso también destruye la libertad del discípulo de Jesús. Y destruye la libertad porque básicamente lo que estamos haciendo es que no le dejamos ser la persona que Dios quiere que sea, el creyente que Dios quiere que sea. Porque nosotros desde un comienzo le estamos imponiendo ¿qué? Reglas, prohibiciones. Ahora, para que no me vayan a malinterpretar, si bien es cierto, la Biblia sí establece, por supuesto, establece expectativas de comportamiento, claro. La Biblia habla de una ética y de un comportamiento, yo no estoy diciendo que no. Pero lo que estoy tratando de decirles, mis amados, es que el problema es cuando nosotros empezamos a condenar o cuando empezamos a aceptar a otras personas o a rechazarlos basados en patrones de comportamiento. Yo no puedo rechazar, hablando de la comunidad, a alguien solamente por eso. Y sobre todo porque todos estamos en un nivel espiritual diferente. Y sobre todo porque en una iglesia van entrando personas nuevas que apenas están creciendo, apenas están en una formación espiritual. Yo no le puedo exigir lo que le voy a exigir a una persona de 10 años, 15 años caminando en el Evangelio. No puedo. ¿Cómo le va a pedir yo a un bebé que haga lo mismo que hace un adulto? No se puede. Entonces por eso tenemos que aprender a aceptarnos los unos a los otros. Entonces, ahí es donde voy a decirles algo. El gran problema es cuando nosotros queremos prohibirle a la gente o llevar a la gente a hacer cosas mucho más allá de lo que la Biblia enseña. Ese es el problema cuando le agregamos cosas a la palabra. Ese fue el problema de los fariseos, ese fue el problema de los maestros de la ley en la religión judía. Cuando Jesús vino, se ganó la antipatía y el odio de todos ellos porque Jesús fue muy claro en decirles: ustedes invalidan el mandamiento de Dios por seguir mandamientos de hombres.
Porque a la ley de Moisés, a la Torá, ellos le agregaron más de 500 mandamientos. Humanos, que no estaban en la Biblia. Y en las iglesias, no todas, pero en muchas iglesias evangélicas sí que les encanta agregarle cosas que no están en la Biblia. Pablo entonces trata este tema de aceptarnos los unos a los otros, sobre todo en una carta. En dos cartas podríamos decir, la carta a los romanos y la carta a los corintios. Allá habla mucho de aceptarnos los unos a los otros. Voy a empezar a hablarles de la carta a los romanos. Si se han dado cuenta que en la carta a los romanos hay muchos unos a los otros, casi que todos nos hemos fundamentado en Romanos. Capítulo 12, ahora ya avanzamos, estamos en el capítulo 15. En la carta a los romanos, él lo hace de una forma muy interesante, que dice que la aceptación de otros creyentes en Cristo Jesús es una de las claves fundamentales para la unidad de los creyentes. Si nota cómo va un tema hilado a los temas anteriores, hablábamos de la unidad la semana pasada. Y por eso lo estoy haciendo de manera intencional, no es al azar, no es que yo me puse a abogar ahí a ver cuál es el primero unos a los otros que comparto, no. Está fríamente planeado, fríamente planeado. ¿Por qué? Porque es que tenemos que ir entendiendo una cosita sobre la otra. Entonces, lo que más destruye la unidad en una iglesia es precisamente cuando no nos aceptamos los unos a los otros. Vamos a leer ya la porción completa. Vamos a leer Romanos capítulo 15, versículos 5 al 7. 5 al 7, vamos a leerla ya completa. Sigue por favor, la siguiente. 5 al 7, y quiero que leamos ese texto que dice: que Dios, quien de esa paciencia, otra vez, que Dios, quien da esa paciencia y ese ánimo, los ayude a vivir en plena armonía unos con otros, como corresponde a los seguidores de Cristo Jesús. Eso lo vimos la vez pasada, pero él sigue. Y sigue diciendo lo siguiente: entonces todos ustedes podrán unirse en una sola voz para dar alabanza y gloria a Dios el Padre de nuestro Señor Jesucristo. Por lo tanto, acéptense unos a otros, tal como Cristo los aceptó a ustedes, para que Dios reciba la gloria. Y ahí, mis amados, aquí hay dos formas, aquí hay dos áreas en que los cristianos a través de la historia han violado el mandamiento de aceptarnos los unos a los otros. Préstele atención a lo que acabé de decir. A lo largo de la historia, escúcheme bien, a lo largo de la historia del cristianismo, hasta el día de hoy, muchos creyentes han violado el mandato de aceptarnos los unos a los otros de dos maneras, que se complementa una con la otra. Y aquí va la primera. Una es juzgándonos unos a otros. Juzgándonos unos a otros. Eso se llama, todavía no hemos llegado allá, eso se llama legalismo. Escúcheme, eso se llama legalismo. Ahora, la otra forma en que nosotros en cierta manera violamos esto que estamos hablando es mostrando parcialidad. Dos cosas: juzgándonos. ¿Cómo nos juzgamos? ¿Siendo qué? Legalistas. Entonces, de aquí en adelante, por favor, cuando escuchemos la palabra, no es que él es legalista, es una persona que se cree muy santa, se cree muy espiritual porque cumple ciertas normas, ciertas reglas. Y sobre todo lo que le pasa al legalista, el que se cree muy santo, el que se cree muy espiritual, es que empieza a juzgar a los otros que no caminan según esos mismos estándares, según esos mismos patrones de comportamiento. Lo segundo es mostrando parcialidad, es decir, prejuicios. Cuando yo muestro parcialidad, estoy siendo una persona llena de prejuicios hacia otros. No, en esta comunidad, si queremos sacarla adelante, nosotros no podemos, en primer lugar, estarnos aquí enjuiciando basado en patrones de comportamiento. No, de eso no se trata. En mis propios patrones yo no te puedo juzgar. Te puedo juzgar con los patrones de la Biblia, pero no en mis propios patrones de comportamiento. Y dos, uno de los grandes
virtudes o cualidades, como usted lo quiera llamar, pero mandatos que ayudan a la unidad de la iglesia, es cuando levantamos una iglesia, pero aceptándonos, sin ser parciales en este lugar. Así que voy a explicarles un poquito más estos dos comportamientos y ahora sí pasamos a nuestro primer punto. Ese lo tiene en la pantalla, ahí está. Desobedecemos este mandamiento cuando juzgo a otros. Ahora vamos a hablar de nosotros. Ya les mostré que en la historia de la iglesia eso es lo que ha pasado, pero en la Biblia llevémoslo a nosotros al día de hoy, 2020. Llevémoslo al día de hoy. Estamos en los últimos días de noviembre. Al día de hoy, sábado. ¿Ya qué fecha estamos? ¿Qué fecha es hoy? 21. Yo ya ni sé ni en qué fecha estamos. Esta pandemia nos más tiene. 21. Llevémoslo al día de hoy. Ahora, cuando está escuchando esta palabra, no vaya a decir ahora: qué falla, hombre, que no haya venido Julanito de tal. Esta palabra sí que le hubiera caído bien a Julano de tal, ¿sí o no? No piensen en Julanito de tal, piensen ustedes. Y lo estoy mirando, yo miro siempre a los ojos, a todos. No vaya a decir: es que Renzo me la está echando a mí. No, ¿qué tal? No, a todos. Esta palabra es para mí. Yo he tenido que pedirle perdón al Señor muchas veces por esto, por haber violado este mandamiento. Medite un poquito mientras tomo agua. Cuando uno participa en un juicio falso hacia otro cristiano, ahí estamos violando la palabra. Esa es una infracción de la amonestación de Pablo de aceptarnos los unos a los otros. Hay un capítulo, escuche que esto es fascinante, no tengo mucho tiempo de profundizar, pero hay un capítulo fascinante que encontramos en Romanos capítulo 14. En Romanos 14, versículo 1, dice así la palabra del Señor. Pueden buscar en sus Biblias. Animo a que traigan Biblia a este lugar o en el dispositivo móvil, pero que tenga una versión bíblica. En Romanos capítulo 14, versículo 1, dice Pablo: acepten a los creyentes que son débiles en la fe y no discutan acerca de lo que ellos consideran bueno o malo. Voy a profundizar ese pasaje. Algunos creyentes en Roma tenían problemas personales, sobre todo con la forma de interpretar los asuntos relacionados con las leyes alimentarias, con las leyes de prohibición de comidas que habían en el Antiguo Testamento. Entonces algunos creyentes tenían diferentes interpretaciones de eso, como por ejemplo había un problema y casi que una división en la iglesia con el asunto de comer carne. Interesante que ese problema existía, es tan viejo. Hoy en día también hay ese problema, pero esto es muy viejo. Desde la época de Pablo había ese problema, pero no solamente era comer carne. No, aquí el asunto va más allá. Yo quiero ampliar un poquito eso con ustedes para que entiendan realmente de qué estamos hablando. Por decir algo, los problemas aparecieron porque algunos creyentes afirmaban que comer carne era pecado. Y Pablo los clasifica, a esos que dicen que comer carne era pecado, Pablo los clasifica como creyentes débiles. Pero a otros creyentes que no tenían problema con comer carne y no tenían problemas de conciencia, es decir, para ellos no es pecado, yo lo puedo comer, no tenían ese problema de conciencia, Pablo les dice que ellos son maduros en la fe, ¿cierto? Pero los amonesta porque no se están relacionando muy bien con los cristianos débiles. Unos y otros se están juzgando. Ahora, para que entienda un poquito lo que está pasando acá, uno de los problemas que se presentaba era que en la cultura de la época del Nuevo Testamento era muy común, como era una cultura que venía del paganismo. Ustedes conocen muy bien la historia. Roma conquistó a Grecia. Pero la cultura siguió. Y Grecia estaba llena de dioses, de ídolos. Eran politeístas. Lo único que hizo Roma fue cambiarle el nombre a los dioses. Júpiter por Zeus y así sucesivamente. Cambiaron nombres, pero eran los mismos dioses. Y había una costumbre que era cultural. A esos dioses les daban ofrendas de comidas. Le ofrendaban comida, le ofrendaban la carne, ¿cierto? Y después obviamente se la comían, pero primero se la ofrecían a los dioses.
Entonces, otra vez, empiezan a llegar cristianos a la iglesia y gentiles paganos que no venían del judaísmo y empiezan a comer comida sacrificada, carne sacrificada a los ídolos. Y ahí empezó el problema en la iglesia. Porque algunos decían, eso es pecado, eso no se puede hacer. Y otros decían, pero ¿cuál es el problema? Oramos por esa carne y pare de contar, ¿sí o no? Entonces, eso era lo que estaba pasando. Entonces, Pablo enseña en contra de estar juzgando a creyentes que comen carne sacrificada a ídolos. Él condena a esos hermanos que están enjuiciando a otros creyentes por comer carne sacrificada a los ídolos. Y Pablo enseña en contra de eso, y en Romanos 14, versículo 14, leemos lo siguiente. Miren, yo sé y estoy convencido por la autoridad del Señor Jesús, dice Pablo, que ningún alimento en sí mismo está mal. No estoy diciendo que sea un tamal, en el sentido de tamal, pues ustedes ya saben, ya que estamos hablando de comida, sino que está mal. Pero si alguien piensa que está mal comerlo, entonces para esa persona está mal. Como dicen otras versiones, usted piensa que eso es pecado para usted, no se lo coma, pero no me juzgue a los que se lo comen. ¿Me estoy comunicando? Yo creo que coloqué un ejemplo muy claro en el retiro, con la morcilla, con la rellena, ¿sí o no? Ahí está, ustedes se acuerdan muy bien. Para muchos creyentes evangélicos hoy eso es un pecado, comer una morcilla. Otros no tenemos problema con eso. Pero yo no voy a juzgar al que no se la come, ni usted va a juzgar al que se la come. ¿Me comunico? Eso se llama aceptarnos. Y en esta comunidad, mis amados, yo les exhorto en amor, que apenas la estamos levantando, apenas en la quinta reunión. La quinta, increíble, ya llevamos un mes reunidos, el tiempo como se va. Yo quiero que aquí nos aceptemos los unos a los otros en amor. Y que usted piensa una cosa, listo. De pronto no estoy de acuerdo contigo, listo. Pero vamos a trabajar juntos y vamos a sacar la iglesia adelante. No nos vamos a poner aquí, discúlpenme que yo soy muy paisa y muy ramplón para hablar, pero aquí no nos vamos a poner con bobadas aquí, que no, que esto es pecado. No. Hay cosas que están en la Biblia muy claras y en eso sí vamos a ser muy juiciosos. Pero en estas cosas así de reglas y cosas, no, en eso vamos a hacer lo que dice Pablo. Y vamos a mirar un poquito más qué dice Pablo para que a usted le quede claro. Yo no sé si hasta aquí me estoy comunicando o estoy hablando de cosas raras que usted dice, Dios mío, no le he entendido nada. Por aquí, ¿vamos bien? ¿Sí? ¿Vamos bien? Ok, entonces déjenme explicarles lo que hizo Pablo a los corintios. A los corintios, Pablo fue mucho más radical. Y fue mucho más radical porque la iglesia tenía muchos problemas de divisiones. Entonces quiero llevarlos a unos textos de Corintios. Y quiero llevarlos a 1 de Corintios capítulo 8, versículo 4, que ahí lo tienen en la pantalla. Entonces dice así, el apóstol dice así hablándole a los corintios. Entonces, ¿qué acerca de comer carne ofrecida a ídolos? En esta sí dice textualmente. ¿Qué acerca de comer carne ofrecida a ídolos? Pues sabemos que un ídolo no es en verdad un Dios y que hay solo un Dios en mayúscula. Lo que está diciendo, venga, pero es que eso es espurio, eso es falso. Nosotros no tenemos sino un solo Dios, eso no sirve de nada. No hay problema con eso. Ahora, para poderlo explicar, Pablo avanza en el versículo 8 y dice lo siguiente. Es cierto que no podemos obtener la aprobación de Dios por lo que comemos. No perdemos nada si no lo comemos y no ganamos nada si no lo comemos. Entonces, Pablo está dejando algo muy claro y nos lo deja nuestra propia conciencia, pero él no lo deja solo ahí. ¿Cómo trató Pablo este problema? Ahora, ¿cómo hizo para resolver este problemón que había? Primero, habló a los creyentes débiles y a los maduros en un solo paquetico y les manda un mensaje a los dos. Eso está en Romanos 14 versículo 3 y les manda este mensaje clarísimo. Los que se sienten libres para comer de todo no deben menospreciar a los que no sienten la misma libertad. Mire eso, débiles. Y los que no comen determinados alimentos no deben juzgar, ¿cierto?
En este caso al revés, los primeros son los maduros, estos son los débiles. Y los que no comen determinados alimentos no deben juzgar a los que sí lo comen, porque a esos hermanos Dios los ha aceptado. ¿Captó la idea? Estamos hablando de aceptarnos los unos a los otros, y lo que está diciendo es que Dios ya los ha aceptado. Si los aceptó, ¿quién soy yo para no aceptarlos? Si Dios ya los aceptó, Dios ya los aceptó, nos aceptó en Cristo. Entonces, ¿quién soy? Soy yo más espiritual que Cristo. Ese es el problema cuando uno empieza a juzgar y cuando empieza a ser parcial y cuando empieza a condenar. En otras palabras, no debemos juzgar a otros en áreas que no son específicamente pecaminosas. Estas son cosas de cultura y esas son cositas que tenemos que ser muy flexibles nosotros en nuestra comunidad. En el versículo 5, siguiendo ahí en Romanos 14, él dice lo siguiente: del mismo modo algunos piensan que un día es más sagrado que otro. Es que él sigue hablando de débiles y maduros, y aquí ya no va a tocar sobre la comida, de eso no va a hablar, pero sí va a tocar de los días. También había problemas con los débiles. No, es que el día del Señor está el día, los otros no sirven. Hoy en día tenemos ese mismo problema en iglesias, ahora en iglesias hermanas. Entonces, otra vez, mire lo que está diciendo ahí, mire lo que está diciendo el texto de forma tan clara, ¿eh? Otra vez. Vamos a mirar. Del mismo modo, algunos piensan que un día es más sagrado que otro, mientras que otros creen que todos los días son iguales. Nosotros creemos que todos los días son iguales. Cada uno debería estar plenamente convencido de que el día que elija es el aceptable. Nosotros decidimos voluntariamente, juntos, en nuestro retiro, que nos íbamos a reunir el sábado. Es el día más conveniente para la mayoría, y ese día fundamos una iglesia en Bello, y también fue bajo unos mismos parámetros muy similares. Era una célula, era un grupo pequeño, eran empresarios, se iban para las fincas, recuerdo, se iban para Copacabana, se iban por ahí cerquita, por Girardota, y entonces yo les decía, ¿qué día es mejor para ustedes? No el sábado, porque el domingo nos vamos para las fincas, o para visitar la familia, y así se quedó el sábado, más de 20 años reuniéndose en el sábado, y ahí está la iglesia. ¿Será más espiritual la que se reúne el domingo que la del sábado? No. Entonces, ni nosotros juzgamos a los del domingo, ni los del domingo deben de juzgar a los del sábado. Todos los días son iguales. Solamente que nosotros debemos de decidir qué día es el que vamos a escoger. ¿Hasta aquí vamos? Bueno, yo espero que esto nos esté ayudando a entender el argumento de Pablo. Bueno, en segundo lugar, Pablo dirige sus comentarios a los maduros en la fe. Y ahí es donde yo quiero ir con ustedes. ¿Por qué? Porque yo los veo y veo que todos son maduros en la fe. A ver, yo los miro. Sí, yo no veo aquí débiles en la fe, no veo sino maduros por toda parte. No veo sino maduros espirituales por todos lados. Y miren lo que le dice Pablo, miren lo que le dice a los maduros. Miren lo que les dice. Sobre todo, ¿quiénes? ¿Cuáles maduros? Aquellos que no tenían problemas en comer carne ofrecida a los ídolos, que consideraban que eso no era pecado. Un paréntesis pequeñito para que usted vea cómo podemos contextualizar esto al día de hoy, porque alguien dirá, pero ¿y uno cómo relaciona eso como al día de hoy? Sí, hay formas de relacionarlo. Yo recuerdo una personita, un cristiano, que una vez me dijo que ni de fundas él comía comida china. Y yo le dije, ¿por qué? ¿Por las ratas? Y me dijo, no, porque ellos ofrecen esas comidas a los ídolos. Ellos hacen unos rituales y así. Me empezó a explicar una cantidad de cosas y que Buda y que yo no sé. Y yo le dije, pero venga, pero es que yo no estoy haciendo eso. Esos son ellos. Yo voy y me como mi platico, pero antes de comer yo oro y le digo al Señor que bendiga el plato chino. Más o menos es para que ustedes relacionen de qué estamos hablando en el día de hoy. Conozco cristianos que no van a un restaurante chino, no por cuestiones de cosas raras por ahí que dicen de las ratas y cosas, no, por cuestiones espirituales. No, me contamino. Pero sí van a un restaurante donde de pronto sí está. Bueno, estamos hablando de Aquitania, Adriana, por favor, que esto es una coincidencia que estamos en un restaurante. No, pero sí vamos a un restaurante donde son de la nueva era y donde hacen muchas cosas y contaminados. Pero eso sí no hacemos nada, porque como no son chinos, como usted no ve en un barrigón ahí entrando, a mí tal vez no en un barrigón que le sobe la barriga. Bueno, miren lo que dice acá básicamente versículos 20 y 21. Ahí está en la pantalla. Miren que Pablo sigue diciendo,
No destruyas la obra de Dios a causa de lo que comes. Recuerda que todos los alimentos están permitidos. Lo malo es comer algo que haga tropezar a otro. Es mejor no comer carne, ni beber vino, ni hacer ninguna otra cosa que pudiera causar que otro creyente tropiece. Ya van viendo. Ahora el mensaje es dirigido ¿a quién? A los maduros. Entonces voy a hacer lo que me dé la gana, pues, porque ya soy maduro. No. Yo tengo que tener en cuenta a esos bebés espirituales. Tengo que tener en cuenta a esos débiles en la fe. Si para ese débil en la fe, tomarse una copa de vino, una cerveza, eso es irse para el infierno, yo delante de él no me voy a tomar una copa de vino ni una cerveza. ¿Sí me estoy comunicando? Para mí no es pecado, pero yo no lo voy a hacer delante de esa persona. Pecado es embriagarse, eso es otra cosa, eso sí está muy claro en la Biblia. Entonces, detallitos que Pablo toca en sus cartas de manera tajante, y aquí no solamente habla de la comida, habla del vino, ¿cierto? Entonces, hablando un poquito más, después de exhortar a los creyentes maduros y a los débiles a no juzgarnos unos a otros, Pablo es mucho más explícito, sobre todo con los creyentes maduros, al decirles que deben de ser muy sensibles hacia los creyentes débiles. Muchos de ustedes no estuvieron en el retiro, pero yo en el retiro compartí precisamente algo parecido, donde en alguna oportunidad alguien me invitó, un amigo, venía de otra iglesia, no voy a decir el nombre de la iglesia, pero venía de otra iglesia y me invitó a un restaurante a comerme una bandeja paisa. En esa época yo tenía pelo, era joven, bello, vivía en Bello. En esa época, y me invitaron a un restaurante, y si era capaz con una bandeja paisa, claro, y me sirvieron esa bandeja paisa, Dios mío, eso tenía todo lo que trae una bandeja paisa, incluyendo su pedazo de morcilla. Y la morcilla venía en unos platos ahí aparte, y yo vi que en el momento en que ya íbamos a comer, este amigo cogió la morcilla y la puso aparte, y yo dije, ay, bruto que se rompe la paladilla. Yo, hasta aquí llegó mi morcillita, Dios mío, hasta aquí llegó. Y yo, ¿sabe qué hice yo? Todo juiciosito, pero por dentro cogí la morcillita y la hice a un lado. ¿Por qué lo hice? Por este pasaje. Ese hermano era débil, yo no le iba a dañar sus frijolitos por un pedazo de morcilla. Me la podía comer después. Sí, me comunico. Entonces, hay momentos en que tenemos que hacer cosas por convicción y que a pesar de vamos para adelante. Pero hay veces en que sí vamos a tener que frenarnos un poquito y decir, no, venga, no lo vamos a hacer porque aquí hay hermanitos que se nos escandalizan si hacemos eso. Como para que haya una academia de francés. ¿Vos me comprendés? ¿Vos me comprendés? Entonces les dice que no vayan a ser piedra de tropiezo. Uy, esa es una enseñanza que merece todo un seminario. Que no vayamos a ser piedra de tropiezo para esos hermanos débiles. Muy bien, paremos ahí con nuestro primer punto. El segundo comportamiento que condena la Biblia, que va en contra del mandamiento de aceptarnos los unos a los otros, es desobedecemos este mandamiento cuando mostramos parcialidad hacia otros. Son dos cosas distintas, están relacionadas, pero son distintas. Entonces, este es un gran obstáculo para la unidad de una iglesia, de una comunidad. De hecho, lo que Pablo trata de hacer con todo esto es básicamente mostrarnos que esto es un pecado que daña la unidad de la iglesia. Es más, Pablo trata este tema mucho antes de tratar el tema del legalismo en Romanos. Antes de hablar del legalismo, en 14, 15, en el 12, capítulo 12, nos dice en el versículo 16, tengan el mismo sentir unos con otros. Ya habíamos hablado de eso. No sean altivos en su pensar, sino condescendientes con los humildes. No sean sabios en su propia opinión. Entonces, de los autores, cuando yo miro el Nuevo Testamento, el que más toca el tema de la parcialidad no es tanto, Pablo lo hace,
Pero el que más habla de la parcialidad en el Nuevo Testamento es Santiago, que es lo más conocido, Jacobo, pero lo conocemos como Santiago. En la carta de Santiago de Jacobo, en el capítulo 2, voy un poquito rápido porque el tiempo se me está yendo. Santiago capítulo 2, versículo 1, leemos este texto que tienen ustedes ahí. Mis amados hermanos, miren lo que dice Santiago. ¿Cómo pueden afirmar que tienen fe en nuestro glorioso Señor Jesucristo si favoreces más a algunas personas que a otras? Ay, 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 qué dolor. Eso sí fue, como dicen por ahí, duro. ¿Cómo es que dicen? Duro y a la yugular. Duro y a la cabeza. Entonces, Jacobo, el gran problema que está combatiendo es la diferencia que se estaba haciendo en la iglesia entre ricos y pobres. Eso léase toda la carta de Santiago. O acompáñeme en la predicación que estoy haciendo en la iglesia de Bello, que estoy predicando versículo por versículo. Llevamos 14 predicaciones y vamos en el versículo 22. Del capítulo 1 nomás. Y llevamos 14 predicaciones, desmenuzadito, y ya vamos a llegar a hablar de este tema cuando lleguemos a Santiago. Ahí solamente hoy lo quiero es comentar nomás. Mire que él sigue ampliando esto, y lo que hace Santiago es ampliar un poquito este concepto, y en los versículos 2 al 4 él coloca un ejemplo. Presten atención al ejemplo. Por ejemplo, él mismo dice, es un ejemplo. Supongamos que alguien llega a Aquitania. Que alguien llega al redil de Aquitania, a su reunión, vestido con ropa elegante, con joyas, en el supercarro. Y al mismo tiempo entra una persona pobre, con ropa sucia, en el griego es andrajosa, maloliente. Si ustedes le dan un trato preferencial a la persona rica y le dan un buen asiento, pero al pobre le dicen, tú puedes quedarte de pie allá, bien afuera, o bien sentarte en el piso, ¿acaso esta discriminación no demuestra que sus juicios son guiados por malas intenciones? Malas intenciones. Está hablando en contra de la parcialidad, y termina diciéndoles en el versículo 9, de manera categórica, les dice lo siguiente: pero si favorecen más a algunas personas que a otras, hablando de ricos y pobres, cometen pecado, son culpables de violar la ley. Entonces, cuando las cosas son claras, son claras. Y en eso, mis amados, esto es pecado, y eso lo vamos a predicar en nuestra iglesia. Pero legalismo y cosas de esas, aquí no le vamos a caminar a eso. Por eso estamos sustentando desde ya cosas para cómo es que vamos a levantar nuestra iglesia. Pero en esto también vamos a tener que ser claros en nuestra comunidad. En nuestra comunidad, Redil Aguacatala, en la medida en que vamos formando las personitas que usted quiera capacitarse, los líderes en nuestra iglesia no van a ser escogidos a dedo, sino que usted va a estar en un proceso de capacitación. Y se va capacitando y se va a hacer. Si usted no entra en un proceso de capacitación, no es porque yo lo haya dejado por fuera, ni porque yo lo vaya a marginar, sino que usted se margina y se queda por fuera. Pero pobres y ricos pueden entrar en ese proceso de capacitación. ¿Me explico? Acabo de empezar un curso de membresía con algunos de ustedes. Hay pobres y ricos, hay de clase media, de clase baja, hay de todas las clases sociales. Pero eso es lo que yo quiero predicar en esta iglesia. Y como pastor, para poderles guiar en este proceso, mientras vamos armando nuestro equipo pastoral y vamos armando el equipo de líderes, que eso va a ir despacio, pero mientras tanto yo tengo que guiarles y mostrarles hacia dónde es que yo quiero llevar esta comunidad. Quiero que se parezca a una comunidad bíblica. Alguien dirá, ¿esto es una utopía, Renzo? No, se puede. Podemos en una comunidad convivir pobres y ricos y amarnos en el Señor y servirnos y apoyarnos unos a otros. Se puede, claro, se puede. Jesús lo hizo. Jesús lo hizo con los apóstoles. Habían pobres, habían de clase media y habían ricos. Renzo, ¿dónde? Muéstreme. Claro. ¿Y a dónde me van a dejar a Leví, que era un recaudador de impuestos, que estaba lleno, súper lleno? De hecho, cuando invitó a Jesús, hizo un banquete, mejor dicho, con todas las de la ley, y Jesús dijo, no, yo por ahí no voy que me contamino. No, él fue al banquete.
al banquete, y aprovechó ese banquete. ¿Para qué? Para reclutarlo, y lo reclutó como uno de sus discípulos, y después le cambió el nombre de Leví a Mateo. Y Mateo, qué rico. Tenemos otros de clase media, tenían barcas, tenían trabajadores, tenían empleados, eran de clase media alta. Tenemos clase alta, clase media alta, pero también había de clase baja. Y Jesús apetecía mucho a los pobres, pero nunca rechazó a los ricos. Solo que dijo, difícil que es que un rico entre al reino de los cielos. Pero es más por el corazón, inclinado hacia el dinero, pero Él no rechazó a los ricos. Y si usted es pobre, no me vaya a rechazar a los ricos, porque somos hermanos en el Señor. Empecé esta serie con ustedes diciéndoles que todos somos miembros de un solo cuerpo, que cada miembro es importante, sea rico o sea pobre, sea joven o anciano, sea blanco o negro. Aquí no vamos a tener problemas con eso. Y hoy estamos viendo que en un solo cuerpo también hay miembros débiles y miembros fuertes, miembros maduros. Entonces, si mostramos favoritismo y hacemos acepción de personas, destruimos la unidad y la armonía del cuerpo de Cristo expresado en nuestra comunidad cristiana Redil Aguacatala. Y por eso lo que quiero que hagamos en este momento todos es que vamos a hacer un ejercicio en grupos, pero guardando las distancias. Entonces nos vamos a repartir en grupitos de 4, para que así no sean sino voltear las sillas. Grupitos de 4, ahí, grupitos de 4, por favor, grupitos de 4. Si quiero que alguien esté, por favor, en las visitas, que estén ahí con ustedes, algunas personas de acá, de la iglesia, para que no me los vayan a dejar solos. Ok, ahí la tienen ustedes en la pantalla. Quiero que trabajen estas 2 preguntas. No van a venir aquí al frente a socializar nada, no, eso es para ustedes allá. Voy a darles unos minuticos. ¿Y cómo vamos a terminar? Orando. Deleguen a alguien en el grupo que ore por esto. ¿Qué es esto? Miren la pregunta. ¿Pueden identificar algunas prácticas legalistas en las iglesias del día de hoy? Pero cuando hablo de iglesias hablo de todos. Hablo de iglesia, hablo de católica, evangélica, protestante, carismática, luterana, episcopal, iglesias cristianas. Entonces, ¿pueden identificar alguna práctica legalista en algunas iglesias del día de hoy? Socialicen eso, número 1. Número 2, después de que socialicen esa, ¿cómo podemos, como Redil Aguacatala, mostrar que sí estamos obedeciendo el mandato de aceptarnos los unos a los otros? Son 2 preguntas. Trabajen primero la primera. ¿Listos? Ahí donde está. Dígale, Señor, perdóname. Perdóname, Señor, porque muchas veces he rechazado a otros hermanos por mis propios prejuicios. Perdóname, Señor, porque muchas veces he levantado juicios sobre otros sin tener ningún fundamento. Y he levantado juicios basados en mis propios patrones, no tanto en lo que dice tu palabra. Perdóname, Señor, cuando rechazo a otros por un estrato social, quizás por el color, por tantas cosas que a veces rechazamos o aceptamos a otros. Ahí donde estás, pídele al Espíritu Santo, Señor, muéstrame alguna área de mi vida que necesita cambiar. Diga al Espíritu Santo, escudriñame y ve si hay en mí camino de perversidad, como decía el salmista David. Y también acepta el perdón por fe, porque cuando oramos pidiendo perdón hay que aceptar también el perdón por fe si lo hacemos de corazón. Dígale, Jesús, gracias por perdonarme en esta tarde. Ayúdame a aportar a la unidad de esta iglesia, que quiero que sea mi iglesia. Ayúdame a aportar un granito de arena en la unidad de Redil Aguacatala. Que todos podamos aceptarnos como somos en amor y que luchemos juntos por sacar nuestra iglesia adelante. Padre, gracias por este tiempo. Muchas gracias. Y alguien en tu corazón piensa en algo práctico. Quizás tienes problemas para aceptar a algún hermano de esta comunidad. Trata de acercarte a esa personita. Haga algo en acción, haga algo.
Eso se llama aplicar la palabra. Invítenlo a tomar un café, no sé, una comida. Dialoguen, charlen. Pero tenemos que hacer acciones para estar más unidos, para conocernos un poquito más. Sobre todo con ese hermano que te cuesta aceptarlo, por muchas razones. Padre, gracias por este tiempo tan lindo que nos has permitido en esta tarde. Señor, ahora queremos irnos a nuestras casitas, pero queremos pedirte que nos lleves en bendición. Guarda nuestra salida y regreso a nuestros hogares. Padre, nuestros amigos que hoy nos visitan por primera vez, una bendición muy especial para ellos. Tú sabes sus necesidades, ayúdales, Padre, en el nombre de Jesús. Padre, y te pedimos una bendición para Adriana, para este restaurante precioso. Tu gracia sobre este restaurante. Tu gracia sobre este restaurante, tu gracia sobre Adriana, sobre sus empleados, sobre todo el equipo que le apoya en este lugar, Señor. Ayúdale a sacar este restaurante adelante en medio de esta pandemia, Señor, tan difícil. Un sector que ha sido tan golpeado, Señor, como son los restaurantes. Pero gracias por tu fidelidad para con ella a lo largo de este año tan difícil. Padre, bendícela. Tú sabes, Señor, lo que ella hace por nuestra iglesia en este lugar. Bendícela, bendícela grandemente. Y te pido la bendición para cada familia, para cada uno de tus hijos y de tus hijas aquí presentes. Levante sus manos al cielo en acción de un símbolo de pedir la bendición del Señor. Con nuestras manos levantadas pedimos tu bendición, Señor, y que esa bendición se extienda a nuestros seres queridos, que sea la bendición del Padre, que sea la bendición del Hijo y que sea la bendición del Espíritu Santo. Amén, amén y amén. Denle el aplauso al Señor.